por futuras averías que tenga el vehículo, ¿verdad? Entonces, en la parte objetiva, se apegan a lo que quedó escrito en el contrato, ¿verdad? Entonces, yo, fulano de tal, acepto el carro en estas condiciones y si tengo que invertir en algo más, correrá por mi cuenta y pues yo ya no tengo la posibilidad de al expropietario exigirle que aparte de overhaul le tengo que ver frenos, llantas y otras cosas, ¿verdad? Entonces, en la fe subjetiva es cuando se platica y se llega a un acuerdo y en la objetiva es cuando ya se ejecuta lo que ya se habló y lo que ya quedó escrito en un contrato. Y hablando de los cánones hermenéuticos de interpretación actual, ¿verdad? Los cánones son esas reglas en donde se aplica correctamente los contratos, ¿verdad? Entonces, sí o sí, se va a hacer conforme a lo que está escrito en la ley, ¿verdad? En ningún momento se puede desviar ni el sentido gramatical, sistemático, teleológico, la conducta de las partes, la interpretación en favor del deudor, ¿verdad? Sí o sí. Estos son los criterios principales que se tienen que tomar en cuenta a la hora de realizar un contrato, ¿verdad? El criterio literario o gramatical, interpretarse tal cual se platicó y quedó plasmado en el instrumento jurídico. El criterio sistemático, ¿verdad? Que en sí se tiene que respetar el espíritu general del contrato o el acuerdo en que quedó plasmado. Y el teleológico, ¿verdad? Se debe de interpretar conforme a la finalidad. O sea, mi finalidad es vender el vehículo y la finalidad del otro es comprarlo porque pues lo va a usar para Uber, ¿verdad? Entonces, se respeta bajo las cláusulas o la finalidad o el propósito por el cual se hizo esa transacción, ¿verdad? Y pues obviamente el criterio de la conducta de las partes, ¿verdad? Que tanto en la negociación y en la ejecución, ¿verdad? Se deben declarar las verdaderas intenciones tanto del que vende como del que compra. Y en la interpretación en favor del deudor, ¿verdad? Si en algún momento existiera alguna duda o alguna ambigüedad o algo que no se trató verbalmente ni que quedó plasmado en las cláusulas del contrato, debe interpretarse a favor de quien debe cumplir la obligación, ¿verdad? O sea, si yo compré, entonces se va a actuar ese contrato en favor de mi beneficio porque yo soy la aceptante, ¿verdad? La compradora. En ningún momento va a ser en favor del oferente, del que me está vendiendo. Y pues obviamente todo eso tiene que ser coherente, justo y pues alineado a lo que se firmó en el acuerdo o contrato. No sé si tienen alguna duda al respecto, compañeros. ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? ¿Alguien quiere hacer alguna aportación o algo? Bueno, entonces continuamos. Gisela, si me pudieras apoyar con el tema de los vicios en los elementos del contrato, por favor. Hola, buenas noches, sí, con gusto. Los vicios en los elementos del contrato. Capítulo 4. Vicios en los elementos del contrato. El término vicia con cierta imprecisión, ya que hace referencia a cualquier anomalía que puede consistir en la ausencia de algunos de sus elementos o en defectos que puede adolecer cada uno de ellos. Su estudio corresponde a una teoría general y debe complementar con la disciplina propia de cada tipo contractual. Por ejemplo, los vicios ocultos en el contrato de compraventa se regulan en los artículos 1559 al 1573 del Código Civil. Los vicios de la voluntad. Si fuera el doctor, Gisela, si fuera el doctor te dijera no. Se dice del artículo 1559 al artículo 1573. No existe el 1559 ni el 1573. Solo es cierto. Se lo toma. Para que no nos olvidemos de él. Cabal, ajá. Bueno, los vicios gracias por la corrección. Bueno. Los vicios de la voluntad pueden agruparse en dos maneras. Aquellos que compartan. 1. La supresión de la libertad. Supresión, dice ahí. Que comportan, y dijiste que comparten. Ajá, pero sí está bien, ajá. Aquellos que se comportan, la supresión de la libertad de actuar
como la violencia y la intimidación. Y aquellos que comportan una inexactitud en las circunstancias que conducen a la formación de voluntad, como el error, el dolo o la infracción de la buena fe negocial. Estos supuestos representan una patología del negocio jurídico. El material publicado se consideró útil y de respaldo para preparar el segundo examen parcial. En cuanto a los vicios en los elementos del contrato, estos pueden clasificarse en dos grupos. Número 1. Los que implican la supresión de la libertad de actuar en la persona que realiza la declaración de voluntad, como la violencia física o psicológica. Esto traduce a un vicio en los elementos del contrato, ya que el consentimiento no es libre, consciente y espontáneo. ¿Puedes subirlo? Sí. Gracias. Bueno. Número 2. Los vicios que comportan una inexactitud en las circunstancias que conducen a la formación de la declaración de voluntad, como el error, el dolo civil y la infracción de la buena fe contractuales. Estos vicios tienen un efecto común, la ineficacia del contrato. Cualquier defecto en los elementos esenciales del contrato puede provocar una enfermedad del contrato, haciéndolo ineficaz. Se destaca la divergencia entre la voluntad interna y la declarada, lo que es una anomalía en la declaración de voluntad. Cuando hablamos del contrato, recordamos que es un contrato mediante el cual las partes manifiestan su deseo de crear, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Para que el contrato tenga efectos jurídicos, debe formarse correctamente, es decir, sin vicios. Si el proceso formativo se realiza correctamente, el contrato se perfecciona y adquiere vida jurídica. Un contrato que se considera viciado si hay errores, violencia, intimidación o violación a la buena fe, estos vicios afectan la validez del contrato y pueden llevar a su ineficacia. La declaración de voluntad debe ser exacta y libre de cualquier presión para que haya coincidencia entre lo declarado y lo querido. Una figura relevante es la reserva mental. Esto ocurre cuando una parte no acepta realmente lo que declara. Por ejemplo, si alguien declara vender un bien, pero en realidad quiere donarlo, hay una reserva mental. Esa figura, aunque no está específicamente regulada en todos los códigos civiles, implica que la manifestación de la voluntad real es restringida o anulada por lo declarado. El error optativo o error impropio se refiere a un error en la declaración de voluntad, que se realiza libremente, pero de manera equivocada. A diferencia del error propio o vicio que afecta al conocimiento, el error optativo no afecta la formación libre de la voluntad. Para que el error optativo tenga relevancia jurídica, debe ser esencial y excusable. Ejemplos de error optativo incluyen casos donde se comete un error en la identificación de un bien o una oferta en una subasta interpretada correctamente. La manifestación de voluntad puede haber sido libre, pero la declaración contenía errores que deben cumplir con los requisitos de esencialidad y excusabilidad para ser considerados jurídicamente relevantes. ¿Sigo? Sí, vamos a avanzar acá. Ajá. Por favor, gracias. Cuando hablamos de vicios en los elementos del contrato, nos referimos a las anomalías contractuales que afectan la formación del contrato. Estas anomalías son defectos estructurales que pueden provocar ineficacia en el contrato. Un contrato adquiere fuerza y efectos jurídicos si su formación se realizó correctamente, es decir, sin vicios. Si el proceso formativo del contrato se ve alterado por vicios, el contrato se convierte en ineficaz. Los vicios pueden... Ajá, ahí vamos a hacer una pausa. No sé si quieres hacer algún breve resumen de lo que entendiste, de lo que acabas de leer, o algo que te haya llamado la atención. Bueno, yo lo que entiendo acá es de que tiene que haber buena voluntad de ambas partes, ¿verdad? O sea, si va a vender a alguien un bien,
Tiene que decirle si está bien, si está en perfectas condiciones, si está en mal estado, si en su momento se le puede arruinar. O sea, tiene que ser leal, por así decirlo, ¿verdad? ¿Y para No ti sé qué si es un estoy... vicio? ¿Qué es un vicio Vicio. en un contrato? En un contrato. Ajá, ¿qué es un vicio en un contrato? Buena pregunta. No me recuerdo. Ajá, bueno. ¿Alguien más? Sí, gracias. Ajá. Ujú, 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 ujú. Sí, muy bien. Gracias, ¿Podría ser compañeros. mala voluntad el vicio? ¿Qué mandan? ¿Podría ser mala voluntad del vicio? No, ahorita vamos a aclarar todo eso. Bueno, en realidad un vicio es cualquier anomalía que puede consistir en la ausencia de algunos elementos o defectos que pueda adolecer cada uno de ellos. Y eso lo dice acá, miren, el término vicio se utiliza con cierta imprecisión, ya que hace referencia a cualquier anomalía que puede consistir en la ausencia de algunos de sus elementos o defectos que pueden adolecer cada uno de ellos. Los vicios en sí es cuando por alguna razón falta algo o cometieron algún error y quizás el error fue con dolo y existen diferentes vicios como lo acabas tú de leer. Estamos viendo el vicio de, por ejemplo, cuando es un vicio de reserva mental. Ese es el primer vicio. Miren, una figura relevante es la reserva mental. Ese es un vicio. Dice, este ocurre cuando una parte no acepta realmente lo que declara. Por ejemplo, si alguien declara vender un bien, pero en realidad quiere donarlo. Y miren, a veces pasa que no es que la persona adrede lo quiera hacer, sino que a veces el abogado no asesora bien. Y a mí me pasó un caso de, por ejemplo, una persona era dueña de un negocio y entonces vino y le dijo al abogado, mire, yo quiero pasar la propiedad a nombre de mi hija, quiero donársela, quiero regalársela, ¿va? O sea, una donación es como un regalo. Y viene el abogado y hace un contrato de compraventa, ¿verdad? Entonces, ahí hay una reserva mental, porque la intención real era una donación y lo que se hizo fue un contrato de compraventa y la hija nunca le dio el dinero a su mamá porque, o sea, ellas entre ellas se habían dicho, mira, yo tengo mi negocio, va a pasar a tu nombre y ella, bueno, mami, gracias y está bien. Y cuando llegó el abogado, llevó el instrumento jurídico de compraventa, pero en ningún momento ella le dio dinero a su mamá ni la mamá recibió nada. ¿Verdad? Ahí hay una reserva mental. A veces es con dolo y a veces es sin dolo. Sin dolo es porque las personas involucradas expresaron o se manifestaron ante el abogado, pero pues el abogado creó el instrumento jurídico de compraventa. También puede haber una reserva mental cuando adrede a propósito, ¿verdad? Viene una persona y dice, mire, le quiero vender, o sea, sí le quiere vender la casa a su hija. La casa vale 200,000 pero yo en realidad se la voy a vender en 50,000. Y usted en el documento ponga que se la estoy vendiendo en 50,000, aunque si le hacen un avalúo a la casa, saben que esa casa vale 200,000. Entonces ahí hay una reserva mental, porque están mintiendo, o sea, están ocultando el verdadero precio real del bien inmueble, ¿verdad? Entonces ahí hay dolo, ¿verdad? Porque realmente las personas ya se confabularon a no decir que realmente la propiedad vale 200,000 o simplemente en el documento queda inscrito que se la vendió en 50,000
que se la vendió en 50,000 cuando en realidad la hija se la compró en 200,000, pero todo para ahorrarse el IVA, porque pues uno siempre que hace una compraventa de un bien inmueble de ese tipo, de una casa, tienen que pagar, ¿verdad? Su IVA por esa transacción. Entonces, para que a la hija no le salga tan caro pagar el IVA de los 200,000 de la casa, porque sí, efectivamente le va a dar 200,000 a su mamá por la casa, entonces en el instrumento jurídico queda registrado como que la mamá se lo vendió en 50,000. Entonces ahí existe una reserva mental, ¿verdad? Ahora, a diferencia del error optativo, que esa es la otra modalidad, lo que ustedes me decían de dolo, mala fe, esos no son vicios, esos solo son las cosas con la intención con la que una persona puede actuar a la hora de incurrir en un vicio, hacerlo de mala fe, hacerlo con mala intención. Desde un principio confabularse para engañar, para que haya un engaño a la hora de hacer un contrato. Pero en realidad los vicios son estos, la reserva mental, el error optativo. Y el error optativo o error impropio es un error en la declaración de la voluntad que se realiza libremente, pero de manera equivocada. Y, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de que yo compro una casa y entonces me dicen, mire, su casa está en la manzana K, lote 18, Residenciales Metropolitana. Ah, correcto. Quedamos en que yo estoy pagando esa casa. Pero por algún error, ¿verdad? El notario de esa residencial registra en el documento jurídico que tú estás comprando la casa en la manzana K, lote 17 de Residenciales Metropolitano. Entonces, ese es un error impropio, porque en realidad tú la que estás comprando es la 18, pero por algún error del notario, él redactó en el documento jurídico K17, que cualquiera diera, es que es un numerito, pero es diferente la familia que vive en la K17 que en la K18. Entonces, ese es un error impropio. Cuando es una declaración de voluntad que se realiza libremente, pero de manera equivocada, porque la intención era comprar la 18, pero se registró en el documento la 17, y si tú no te das cuenta y firmas, al final te van a dar documentos de la 17 cuando en realidad tú compraste la 18 y ahí se va a volver un relajo a largo plazo. No sé quién levantó la mano que quiere hacer alguna aportación. Yo solo para que me quede claro lo del error optativo. Eso sería, por ejemplo, como tú estás diciendo, por si nos pregunta eso, licenciado, las direcciones que se puedan colocar erróneamente. Ese sería un error impropio. Ajá, exacto, sí, ajá. Ay, gracias. ¿Y qué diferencia hay entre la reserva mental y el error impropio o error optativo? Porque pues así se llama, optativo o error impropio. En la reserva mental yo te entendí que puede hacer que, por ejemplo, así como mi abuelita, ella le traspasó su casa a mi tía, ¿verdad? Pero no hubo ahí venta. Ajá. Solo se la donó prácticamente, ¿verdad? Sin que supieran todos sus hijos. Exacto. Entonces ahí hay una reserva mental. Cuando se oculta la verdad y en el instrumento jurídico aparentan que se hizo algo, que se hizo una compraventa, cuando en realidad lo que se hizo fue una donación, o puede pasar viceversa. En cambio, en el error optativo o el error impropio, versa más en que se equivocaron a la hora de redactar el documento jurídico en cualquiera de las partes. Por ejemplo, que dijeran la casa se vende a Juana Pérez Pérez, y en el documento sale que la casa se vendió a nombre de Juana Pérez. Y no le ponen de Juana Pérez Pérez porque se le pasó al notario, qué sé yo. Y Juana Pérez Pérez es una persona y Juana Pérez es otra, ¿verdad? Entonces esos son errores impropios, ¿verdad? Cuando se equivoca más de algún dato en cualquier parte del instrumento jurídico, a cambio de la reserva mental que ya la haces con dolo, a propósito, ¿verdad? Y también a veces en casos que es el abogado el que no asesora bien y las personas dicen, mire, yo quiero donarle y él llega con la compraventa y uno, bueno, compraventa, firmo, pero en realidad nadie recibió nada ni nadie vendió nada, ¿verdad? Entonces hay que leer bien las situaciones, ¿verdad? No siempre podemos decir hay dolo o no hay dolo, hay que leer bien los casos para entender cómo se puede dar. No sé, Ana, ¿levantaste la mano?
Sí. Entonces, el error optativo, otro ejemplo que podríamos colocar es, por ejemplo, cuando alguien va en una herencia, por ejemplo, Ajá. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si son varios hermanos y ponen la propiedad únicamente a nombre de un hermano y dejan a los otros dos fuera, por decirte, eso sería un error optativo. Fíjate que se te entrecortó, no te entendí bien. ¿Me podrías repetir, disculpa? Fíjate que no se te escucha nada, Ana. O no sé si solo soy yo la que no escucho. No le escucho. Ahora sí me escuchas, niña. Ah, sí, ahora sí te escuchamos, ¿Ahora sí me ajá. escuchas? Sí, ahorita Ok, sí. disculpa. Por ejemplo, el error optativo podría catalogarse también, por ejemplo, cuando en una herencia, por ejemplo, cuando alguien hereda, si son, por ejemplo, 3 hermanos y ponen la propiedad únicamente a nombre de una persona y los otros 2 se quedan afuera, ¿eso sería un error optativo? Sí, ajá. Sí, porque tenían Ok. que haber incluido a los 3. Ajá. Sí. Ok. Ajá, entonces más que Ok. todo en el error optativo es que no pueden hacer a la vida jurídica porque no incluyeron a las 3 personas y esa era la voluntad del dueño, ¿verdad? Y a diferencia de la reserva mental, ahí querés hacer un negocio, pero resultas haciendo otro porque te querés ahorrar el pago del impuesto tributario o porque el abogado también te dio el instrumento equivocado. O sea, pueden haber muchas situaciones. El otro error que menciona acá el documento, bueno, aquí solo, por ejemplo, googleé qué es el error impropio. Y dice, el error impropio actúa destruyendo algunos requisitos esenciales del acto. Por ejemplo, A vende a B una nave que días antes ha perecido en un naufragio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como que yo te diga, te vendo esta moto, ¿va? Te mando las fotos y todo, y tú emocionada, ¿va? De que, ala, qué chilero, y me la venden 1000 quetzales, canguísima. Y que si esa moto se la robaron al fulano, ¿va? Bueno, entonces ahí también hay un error impropio, porque ya la moto ya ni existe. Y el otro, o sea, cuando empezó el trato contigo, existía el vehículo, pero te quedaron así, dame tiempo, a fin de mes te la compro y te la pago. Pero que si a fin de mes ya le robaron la moto, ¿va? Y viene y quedaron en, sí te la compro, y a fin de mes te voy a hacer digamos es una tu amiga, ¿va? Te voy a hacer la transferencia de los 1000 quetzales por la moto. Y cuando llega a fin de mes, tú le haces la transacción de los 1000 quetzales y la persona no te avisa que ya le robaron la moto, ¿verdad? También ahí puede haber un error impropio, ¿verdad? Cuando realmente no estás diciendo lo que realmente sucedió con el bien inmueble que tú diste, ¿verdad? Entonces, hay como que tener bien claro qué es el error mental y el error optativo. En el error, en la reserva mental, desde un principio, tú estás actuando con dolo. Desde un principio, tú ya sabes que te robaron y que vas a vender un artículo que no es. En cambio, en el error impropio puede suceder mientras se está realizando la transacción, ya sea mientras se habló al inicio o cuando ya se está perfeccionando el contrato y aún así no te avisan. Mira, Ana, ya no te lo voy a vender porque me robaron la moto. ¿Va? Entonces también ahí puede existir el error impropio. Acá dice ejemplos de error optativo, incluye casos donde se cometen un error en la identificación de un bien, como en el caso que les puse, que ustedes están comprando la casa K17, K18 y en las escrituras sale K17, ¿verdad? También hay un error impropio u optativo, una oferta en una subasta interpretada incorrectamente. Por ejemplo, dicen, vamos a subastar esta pintura de Leonardo da Vinci en 1000 quetzales, ¿verdad? Y tú, buenísimo, baratísimo, 1000 quetzales, es de Leonardo da Vinci.
Y cuando tú llegas a tu casa, ves que es una falsificación, es una copia, no es original, y te la vendieron como original. Entonces ahí hay un error impropio u optativo, porque como quien dice, te vendieron gato por liebre, ¿va? En cambio, en la reserva mental, desde un principio te niegan la información, hacen una transacción a sabiendas que la realidad es otra. No sé si eso les aclara un poquito más, compañeros. Entonces, acá esta parte, bueno, en esta parte dice, cuando hablamos de vicios en los elementos del contrato, nos referimos a las anomalías contractuales que afectan la formación del contrato, ¿verdad? Ahora yo pregunto, si por ejemplo yo voy a comprar una casa, pero la persona que me va a vender esa casa no me avisa que la casa está hipotecada y yo se la compro. Y de repente, cuando ya quiero hacer las escrituras, me dicen, no, fíjese que no pueden salir las escrituras a nombre suyo porque la casa está hipotecada. Entonces yo pregunto, ¿será que ahí hay un vicio? No, Nínive, para mí no hay un vicio ahí, lo que hay es una imposibilidad, creo que se le llama. Bueno, tiene otro nombre que en realidad en este momento no recuerdo, pero sí en su momento cuando estudiamos sí me explicaron que no es un vicio, porque los vicios solo son estos que les acabo de mencionar. El de reserva mental es uno, el de error optativo o error impropio. También está el error cuando aquí vuelven a mencionar, miren, error mental, error optativo, error en persona y violencia absoluta. También hay error, porque el error optativo tiene como que sus clasificaciones también, o sea, grosso modo hay reserva mental y error optativo, ¿verdad? Pero en el error optativo puede referirse en cuanto a persona, a la identidad. Por ejemplo, que les ponía el ejemplo de Juanita Pérez y realmente la casa tenía que salir a nombre de Juanita Pérez Pérez, ¿verdad? Pero simplemente el abogado no se dio cuenta que sus dos apellidos se repiten. En el error en las cualidades, cuando hay un error en las características del objeto o persona involucrada en el contrato. Cuando te dicen, mire, te vendo una casa de 10 metros de frente por 20 de largo. Y cuando vas, la compras y habitas, te das cuenta que la casa solo tiene 7 metros de frente y sí tiene 20 de largo, pero no cumple con las medidas con las cuales te habían ofrecido. Entonces, eso es en cualidades. También es dentro del error, bueno, también está en la violencia absoluta. Ese es otro tipo de vicio. O sea, ya estamos viendo tres: el de reserva mental, el error optativo o impropio y el de violencia absoluta. Este vicio de la violencia absoluta es una forma de coacción física que sustituye la voluntad del contratante, viciando el consentimiento. La violencia absoluta impide que el consentimiento sea libre y por lo tanto el contrato es ineficaz. Yo creo que este es un poquito más comprensible de entender este error de violencia absoluta. Por ejemplo, firmar bajo coacción. Tomar la mano de una persona para que firmen documentos sin su consentimiento real. Y es que eso, de verdad, eso pasa en la vida real. Por ejemplo, un anciano que ya esté en sus últimos días de vida, pero pues se le olvidó dejar su testamento y dejar a nombre de quién va a dejar la casa, o si la va a donar a nombre de todos, o si van a darle 1 metro de casa a cada hijo, no sé, ¿verdad? Y entonces viene uno más pilas y dice, pues chicas, mi mamá ya se va a morir o mi papá ya se va a morir y ellos ya ni hablan, ya ni comen, ya solo está esperando uno que pues Dios se apiade de ellos y se los lleve a su presencia. Y viene uno más pilas, va con un abogado y le dice, mire, hágame un documento donde diga que mi mamá me deja la casa a mí, ¿verdad? Y viene y la mamá ya toda moribunda o el papá ya todo moribundo en sus últimos momentos y le agarran la mano y le firman. Y la persona ni cuenta se dio. Y después del gran lío con todos los demás familiares de que la casa le quedó a nombre del fulanito y no se respetó ni siquiera la persona dueña, ni nunca supo, ¿verdad? Esa es coacción. O simplemente hacerlo a la fuerza. Por ejemplo, en el caso de dos familiares, de dos hermanos, ¿va?
Y entonces el hermano le dice, mira, mi mamá dejó la casa a nombre tuyo, pero eso es injusto, te tenía que dejar la mitad a ti y la mitad a mí. Entonces, vamos a contratar un abogado y mira, ya tengo aquí el documento y firmame de que la mitad de la casa es para ti y la mitad de la casa es para mí. Y si no me firmas, yo aquí te voy a hacer un lío, te voy a matar, porque miren, pasa de verdad, o sea, la gente a veces con cuestiones de dinero cambia. Y viene y le agarra la mano al hermano y le hace que le firma ahí el documento, o quizás con pistola en mano o bajo amenazas. Entonces, esa es violencia absoluta. Cuando por medio de coacción, por medio de algún tipo de violencia, no necesariamente que te pongan el arma o una pistola o que te pongan un cuchillo, qué sé yo, sino simplemente a la fuerza te agarran la mano y te hacen firmar algún documento. Eso es bajo coacción. También está dentro de la violencia absoluta la hipnosis o sugestión. Someter a alguien a hipnosis para imponer la propia voluntad, eliminando la capacidad de discernir del individuo. Por ejemplo, y eso de verdad pareciera que no, pero pues imagínate, hay diferentes. Uno pues siempre ve como el ejemplo que te ponen un reloj como de péndulo y pues lo miras y quedas hipnotizado, pero no, existen diferentes técnicas de hipnosis en donde someten tu voluntad y cuando tú te das cuenta ni te fijaste a qué horas firmaste el documento y cuando tú sientes ya está desalojándote de la casa está, porque ya no eres propietaria de esa casa. A mi amiga le pasó, ella, así digamos, contándolo una historia corta, ella la crió la mamá de crianza, no su mamá biológica. Pero la mamá al morirse le dejó la mitad de la casa a ella y la mitad a la hermana de ella, la hermana biológica de la mamá de crianza. Pero mi amiga era menor de edad, tenía 17 años y ella tenía un padrastro que el señor solo llegaba, era trailero y solo llegaba como una vez al mes a solo darle mantenimiento a la mamá y ya. Pero cuando la señora murió no le dejó nada al señor, solo le dejó la mitad de la casa a mi amiga y la otra mitad a su tía. Y el señor indignado y molesto, ¿va? Porque aunque sea cada mes que llegaba, él esperaba que le dejara algo de la casa y la señora no le dejó nada. Entonces vino él y bajo engaño, quizás bajo alguna hipnosis, porque mi amiga ni se acuerda, la hizo que firmara un documento en blanco, una hoja en blanco. Y ¿cómo se llama? Cuando ella firmó, ya después él fue ante un abogado y redactó y ahí ella le estaba cediendo los derechos de la parte de la casa que a ella le correspondía, ¿verdad? Entonces eso es someter a alguien a hipnosis para imponer la propia voluntad, porque el señor sí o sí a ley, él consideraba que la mitad de la casa le tenía que tocar a él y a la hermana de la señora, no a la hija adoptiva, a la hija de crianza, ¿verdad? También puede haber violencia absoluta cuando hay lesiones físicas, infligir dolor para forzar a una persona a firmar un documento, ¿verdad? Por ejemplo, se puede dar entre hermanos, ¿verdad? Entre que el hermano tiene más fuerza que la hermana y le dice, mira, el vehículo está a tu nombre, pero no, que pase a mi nombre. O sea, lo más justo es que mi mamá me lo dejara a mí. Y entonces viene y le dice, mira, yo ya hice aquí este contrato con el abogado y solo tienes que firmar de que cedes los derechos del vehículo a mi persona. Y viene y la hermana, no, si ese vehículo me lo dejó mi mamá, o sea, ¿por qué te lo voy a tener que dar a vos si esa fue la voluntad de mi mamá? Entonces viene el hermano y ya se pone agresivo y la agarra del cuello. Y le dice, mira, si no me firmas y ya con malas palabras esta cosa, te voy a ahorcar, ¿verdad? Entonces ese es infligir dolor para forzar a una persona a formar y firmar un documento. Eso es un ejemplo, pero pues pueden existir muchas formas de lesionar físicamente a alguien para obligarlo a que firme algo que ella no está de acuerdo. Y si no cumple lo establecido en el artículo 1251, entonces ahí hay un vicio, ¿verdad? Porque para que realmente nazca la vida jurídica o un contrato, tiene que tener capacidad legal, ¿verdad? También tiene que haber una declaración, una manifestación de la voluntad de que sí quieren hacer ese contrato.
y pues que tiene que ser de un objeto lícito, ¿verdad? No van a ser como los narcotraficantes de te voy a dejar el negocio de la venta de la cocaína en el sector del Gaito. No, tiene que ser un negocio lícito, o sea, tiene que cumplir los 3 parámetros que exige el Código Civil o que establece el Código Civil en el artículo 1251, capacidad legal, consentimiento o manifestación de la voluntad y que sea un objeto lícito, ¿verdad? A la hora de hacer la transacción en el contrato. Entonces, los 3 tipos de vicios que existen es el de la reserva mental, el error optativo y la violencia absoluta. ¿Verdad? Que prácticamente esto es lo que habla acá. Y acá están los ejemplos y volvemos a hablar otra vez. Dice error optativo o error impropio. El error optativo, error en la manifestación de la voluntad que se forma libremente, pero de manera errónea sin afectar la capacidad de discernimiento. Y los requisitos es que debe ser esencial y excusable. Esencial debe ser fundamento para el contrato. Excusable debe ser un error que una persona razonable podría haber evitado. Ejemplos, error en la identificación. Contratar para comprar una casa, pero equivocarse en la dirección. Es lo que les decía, en lugar de poner K18 pusieron K17. Entonces ahí hay un error impropio. Siempre tomando en cuenta la divergencia, que es la diferencia entre lo declarado y lo realmente requerido. Hay un vicio o hay un error impropio cuando, por ejemplo, yo le digo al abogado, quiero hacer una donación y el abogado me lleva un documento de compraventa. Ahí hay un error impropio. Acá ponen ejemplo, manifestar un deseo de compra cuando en realidad lo que se quiere es donar, ¿verdad? O sea, yo quiero comprar la casa, le quiero comprar la casa a mi mamá y viene el abogado y le hace un instrumento de donación de que la mamá le está donando la casa. Y la mamá, no, es que yo sí se la estoy vendiendo a mi hija y yo lo que quiero es un contrato de compra-venta. Y el abogado, no, hombre, firme este de donación y de todos modos la hija que le pase los 200,000 por la casa, ¿verdad? Entonces ahí hay error impropio, porque una cosa es lo que quieren hacer y otra cosa es lo que al final terminan haciendo, ¿verdad? También error en la persona y error en las cualidades. En el error en la persona puede ser error en la identidad, como el ejemplo que les ponía, que Juana Pérez quiere comprar una casa, pero en el instrumento aparece que Juana Pérez es la dueña de la casa. Entonces hay diferencia porque faltó colocarle el segundo apellido de la persona que está haciendo esa transacción, de que está haciendo la compra-venta. Entonces por eso dice error en la persona, error en la identidad de la persona con la que se está contratando. No se aplica en situaciones como el matrimonio, donde la identidad no es un error relevante. Error en las cualidades, error sobre las cualidades de la persona involucrada. Por ejemplo, creer que un médico tiene ciertas credenciales cuando no es así, ¿verdad? Como que ustedes vayan a una clínica y porque existe en Guatemala y digan médico naturista y el señor, pero ni pasó el primer año de medicina en la universidad, ¿verdad? Pero él se la lleva de doctor y él receta y todo, ¿va? Hay naturistas que sí en realidad son médicos, tampoco no lo vamos a negar, pero también hay mucha gente que dice ser algo y no lo es. Y aquí en Guatemala, en ese de casos de TN23, salió de una persona que se la llevaba de doctor, se vestía como doctor, atendía a los pacientes en el primer nivel de la casa, tenía ahí, tenía la clínica, tenía la camilla, todo. Y resultaba, le decía, no, es que usted lo que tiene es una apendicitis, la tenemos que programar operación y se las armaba, se las fumaba, se las inventaba y la gente bien creída y después el señor hasta practicaba operaciones y todo y dejaba casi que así en estado de coma a las personas, ¿verdad? Y hay gente que tal vez no llega a esos extremos, pero sí te dicen, es que yo soy médico y cirujano y tal vez ni enfermeros son, ¿verdad? Entonces, eso es un error en cualidades, cuando yo trato de ejercer algo que en realidad no lo soy. Eso es en cuanto a los vicios, solo hay 3 tipos de vicios, el de reserva mental, el error optativo o impropio y el error en cuanto a la violencia, ¿verdad?
Violencia absoluta se llama ahí, ¿verdad? Pero así se llama el nombre, pero en realidad existen diferentes tipos de violencia en este error. Miren, dice violencia absoluta. Y ahí, dentro de ese vicio, existe bajo la coacción, la hipnosis o las lesiones físicas. Eso es en relación en cuanto a los vicios, compañeros. No sé si hay alguna duda antes de pasar al siguiente tema, que es la simulación. Pues veo que no. Entonces asumo que estamos claros, ¿verdad? Sergio, aprovechando que hablaste, ¿me puedes apoyar con la lectura del tema de la simulación, por favor? Ah, buenísimo, por si querés hacer alguna observación, alguna aportación en base a lo que tú ya estás trabajando, sería buenísimo que lo vayas a hacer. Va, ¿está bien? Bueno, yo te decía ahorita en la lectura, si tú vas leyendo y de repente te quieres dar alguna explicación porque tú ya estás desarrollando ese tema o algo, estás en el pleno derecho, aquí todos estamos apoyando y aprendiendo. Ujú, ajá. Vamos jalando la carreta todos. Ajá. Sí, pero no aparece, ¿verdad? No aparece en pantalla. Y aquí me parece como que estoy compartiendo. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. Permíteme un segundito. Vamos a ver. Ahorita ya estoy compartiendo pantalla. No sé si la logras ver o no. Ah, va. ¿Está bien? Absoluta. Ujú, ujú, ajá.
Ujú, ujú. 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 Ah, ujú. Sí. Ujú. Sí. Ajá. Ujú. 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 Ajá. Ah, bueno, gracias. Ujú. 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 Si quieres, vamos a hacer una pausa. Solo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre un vicio y una simulación? Ajá.